Buenas tardes a todos, hermanos y hermanas, hermanas y hermanos. Estamos reunidos con el propósito de escuchar la palabra de Dios, como cada domingo lo hacemos. Quiero enfatizar que la parte medular del culto debe de ser la palabra, el mensaje de la palabra. Y esto es algo que transforma, que cambia, que mueve a la iglesia, a los corazones. Puede no haber cantos, puede haber no ofrendas, pero si no hay palabra de Dios, no puede crecer ni edificarse el corazón de las gentes. Me hubiese gustado incluir un corito por ahí, porque el tema de hoy es acerca de sola gracia. Pero un coro que cantamos es precioso y lo tuve que apuntar porque las dos últimas frases me parecen adecuadas para mencionarlas. Dios manda lluvia, derrama de tu espíritu, sana mis heridas, sáname, Señor. Y en otra parte dice, cámbiame, Señor. Alguna vez, cuando recién este corito lo aprendimos, yo tenía heridas, pues no así de esas de físicas, pero heridas fuertes. Y yo dije, este corito me cae muy bien. Y lo canté con mucho gusto. Y hoy volví a cantarlo, pero ya mis heridas ya no están tan abiertas. No quiero decir que fue producto únicamente del cántico de ese corito, pero cómo ayudó. Y si esta tarde hay alguna persona o varias personas que tengan heridas en el alma o que tengan también heridas morales, resentimientos, daños mentales, emocionales, es un buen día y una buena oportunidad para decirle al Señor, sana mis heridas, cámbiame, Señor. Señor, te ponemos en tus manos la palabra. Tú vas a hablar a través de ella primordialmente. Tu Espíritu, Señor, ya ha estado convocado, invitado aquí, y nosotros también aquí estamos. Háblanos, Señor. En el nombre de Jesucristo, tu Hijo, lo pedimos. Amén. Efectivamente, el tema del mes es un tema que tiene que ver con la historia de la reforma religiosa del siglo XVI. Ya el domingo pasado vimos algo sobre ella. Mucho de lo que voy a narrar histórico puede parecer meramente información histórica, mas yo quisiera que ustedes no lo vean así, sino que lo veamos también atrás de la historia, porque Dios es el Señor de la historia y el hombre debemos estudiar, ver en la historia para corroborar el mover de Dios. El conocimiento de las gentes en muchas partes, en muchas áreas de la vida, se corroboran, se confirman al revisar la historia. También por ahí hay un refrán que dice que el que no recuerda la historia o algo así, está condenada a ver que se repita la historia en su vida, en sus países, en su iglesia, en su sociedad. Y al cabo de los años, uno se da cuenta que el hombre es el mismo. Las sociedades tienen algunos movimientos, evoluciones cíclicas, pero siguen las mismas tendencias. Lo que voy a narrar desde el punto de vista histórico también es importante para todos los que están presentes, muy principalmente para los muy protestantes, muy evangélicos,
que lo vean no como ojos de crítica, de juicio contra la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Porque como vamos a ir viendo, la reforma de Lutero, que Lutero de alguna manera oficial inició en el siglo XVI, algunos dicen que el 30 o 31 de octubre, sigue siendo en la actualidad una necesidad latente en la Iglesia cristiana. Las reformas que en aquel entonces se promovieron, algunas que vamos a hablar específicamente sobre la gracia, fueron reformas que todavía la Iglesia en la actualidad tiene que seguir haciendo. No importa que sea católica, no importa que sea evangélica. La reforma principal que la Iglesia como organización tiene que hacer es la reforma de la piedad, del amor, del trato al prójimo, que en muchos casos, en pleno siglo XXI, no se da. Y aún encontramos iglesias cristianas que discriminan a los negros, que hacen un lado a los pobres, que no quieren a los divorciados, que se protestan porque las mujeres pasan a hacer una oración o predican, que luchan en contra de una serie de conceptos de preferencias sexuales, que hacen manifestaciones, y hay división en la iglesia por esos principios. Algunos se han ido superando, algunos yo mismo no los he superado, algunos ya los tuve que superar, hasta por conveniencia personal. Pero esa es la historia de la iglesia. Dije que la reforma del siglo XVI comenzó en el año 1517. Abarcó principalmente tres áreas, que a veces los protestantes no las queremos ver con lupa, solamente queremos ver la cuestión del Papa y de las indulgencias y de otras cosas. Pero esta reforma fue mucho más allá. La reforma abarcó áreas económicas muy fuertes. La iglesia de aquel entonces, la iglesia cristiana, poseía grandes territorios en toda Europa. Eran prácticamente dueños de principados, de castillos, de tierras. La producción de muchos campesinos automáticamente producían para beneficio y enriquecimiento de la organización llamada iglesia, y aún eran dueños de gentes, poseían, sí, eran propietarios de gente. Otra área que abarcó esta reforma era el área política. La reforma política fue también otra de las fuertes sacudidas que la iglesia movió, porque pues los que conocen la historia de Europa y las convulsiones y cómo ha cambiado la geografía a través de guerras y de dominaciones, el papado, el papa, ejercía una autoridad política tremenda, aparte de la económica, al grado de que muchos nombramientos de líderes, de monarcas y aún de reyes tenían que tener casi el visto bueno del Papa, de Roma, porque si no eran aprobados, no podían ejercer. De tal manera que el área política también se convulsionó dramáticamente con la reforma religiosa de este siglo XVI. Y obviamente el área religiosa, y como un apéndice voy a llamar el área espiritual,
que debería y debe ser la más importante. El área religiosa, pues la iglesia se había corrompido. El abuso del poder, porque eso es la corrupción. Nosotros estamos en este país ahorita con uno de los temas más fuertes en nuestros medios políticos es eso. Nos está desbaratando, no nada más a México, a otros países. Pero hablando de esto, es la corrupción, es el abuso del poder, el abuso de la autoridad para sacar provecho económico a las personas que se vuelven corruptas. Y aunadas a la impunidad, ¿por qué? Pues porque tienen la autoridad y ellos son los que deciden quién va y quién no va, y quién entra y quién no entra, y quién se escapa y quién no se escapa. Pues entonces la corrupción llega a tomar dimensiones catastróficas. Esa era la situación que reinaba en aquel entonces. Consecuentemente, la iglesia había abusado de todo lo que dije: poder económico, poder religioso. Sus enseñanzas se habían desviado y la enseñanza de la palabra escaseaba. Muy parecido igual que como cuando el Señor Jesucristo estaba aquí y dice así la palabra de Dios, dice que la enseñanza y la palabra de Dios escaseaba. Lo cual nos vuelve a decir, como dije hace un momento, que es cíclico, que es una cosa de lucha eterna del ser humano. Vamos a ver de refilón por qué. Y las enseñanzas que promovía e impulsaba la iglesia eran costumbres, usos y costumbres. ¿Le suena esa palabrita? Que aquí por aquí algunos quieren promover mucho, no quieren la ley de esto, la que quieren sus usos y costumbres. Y algunos medio izquierdistas lo aplauden y lo aprueban, porque quieren que los usos y costumbres sean lo que predomine. Pues en aquel entonces esto sucedía en la iglesia, y los usos y costumbres que promovían eran usos y costumbres medievales, que tenían muchos años y que llegaban a ser más importantes que la enseñanza, la doctrina de la palabra de Dios. Martín Lutero, iniciador de esa reforma, junto con otros también, porque no fue el único. Hubo otros que al mismo tiempo estaban inquietos estudiando la palabra, movidos por el Espíritu. Rechazaron muchas de estas cosas e hicieron que esa reforma de alguna manera provocara un cambio. Se provocó un cisma en la iglesia, una división tremenda. Este problema duró no nada más un año, esta revolución, esta reforma no fue de 6 meses, duró muchos años hasta la fecha, como vamos a ver. Pero algunos puntos básicos sobre esta reforma es que la reforma rechazó la teoría sacramental que promovía la iglesia de aquel entonces, en donde autorizaba a que se comprara con dinero el perdón de los pecados. Por ahí leí en un comentario en internet, no lo apunté torpemente, que había tal cantidad de imágenes, santos y vamos a decir que cosas a las cuales o por las cuales se podía tener indulgencia, que llegaban a ser cerca de 11 millones de días de indulgencia los que se podían comprar. Si uno compraba, si tenía dinero, el perdón y la indulgencia de pecados, pues casi como para toda la vida, más bien para toda la vida. Combatió también el enriquecimiento del clero, que no se ha acabado. Y cuando hablo de clero, no hablo del clero, de aquel entonces sí,
Pero también no, por eso dije que no vayan a pensar que es un ataque a la Iglesia católica. El clero también existe en las iglesias protestantes hoy en día. Y hay gentes en el clero protestante que se enriquecen. Y da vergüenza decirlo, pero lo hay. Y hay grandes líderes que tienen aviones y residencias y promueven viajes y piden ofrendas por todo el mundo y tienen una maquinaria publicitaria y de mercadotecnia tremenda. Y se enriquecen también estos cleros protestantes. No es privativo de lo que estamos hablando del clero católico. Pero también exhibió a los líderes de aquel entonces, aparte por su enriquecimiento, porque no tenían ya fe, ya no creían en la palabra. Su vida ya no era una vida piadosa, era un despapalle, perdonen la expresión. Y esa piedad, esa caridad, se ha perdido también mucho en nuestros días. Y se sigue, es la lucha constante del cristiano y de la iglesia viva que siempre existirá y que las puertas del infierno, dice, no van a prevalecer sobre de ella. Combatió mucho esta reforma la doctrina de que el hombre sea salvo por obras, porque esto era parte de la manipulación y del manejo para poder mantener a la clientela cercana. Pues todavía existen en nuestros días iglesias cristianas, protestantes, que todavía quieren predicar y aceptar que la salvación también se tiene que hacer obras. Esta no era la enseñanza de gracia, como vamos a ir viéndolo. Y que el hombre necesita de hacer obras para poder ganarse la redención, la gloria. Otra cosa muy importante que la Reforma promovió fue el sacerdocio universal del ser humano, del cristiano. Porque nada más estaba permitido a los católicos profesionales, a los sacerdotes, hasta leer la Escritura. Muchos no podían leer la Escritura. Mucho menos tratar de predicar, de interpretar. ¿Qué vamos a decir de bautizar a los niños, a los adultos? ¿Cuándo? ¿Casar? ¿Cómo? Fue uno de los shocks que yo recibí cuando recién llegué a esta iglesia evangélica del Pacto, porque todavía me cae medio pesadito que algún hermano como yo, hijo de ciudad satélite, bautice a un hermano, cuando que no es un hermano presbítero con títulos, con eso. Bueno, porque el sacerdocio universal del cristiano es una enseñanza bíblica, de tal manera que un cristiano piadoso, consagrado al servicio del Señor, puede oficiar, puede dirigir, puede hacer cosas que en aquel entonces eran exclusivas del profesional del clero. Hay algunas iglesias actuales que también son iguales. También hablo de las iglesias protestantes. No permiten que se pase al púlpito una persona, por ejemplo, una mujer. Y son presbiterianos reformados y super reformados. Y tienen así como eso otros principios. Por eso pongo esto para insistir en que no es un ataque a una iglesia en especial, sino a la iglesia, organización como institución, cuando se aleja de los principios y de la enseñanza de la palabra de Dios. Podríamos mencionar 2 o 3 puntos más, pero el domingo pasado, los que estuvieron lo saben, los que no, se los digo, se proyectó aquí, se habló de 3 puntos claves que promovió la Reforma protestante, y Lutero en particular. Sola palabra, que era solamente la palabra,
es la única ley, la única regla de fe y conducta para el cristiano, que tampoco lo quisieron aceptar. Hubo un concilio, por cierto, concilio llamado Concilio de Trenton, que duró como 17 o 14, 13 o 14 años. Por aquí tengo las fechas, de 1545 a 1563, para tratar de resolver esto. Invitaron a Lutero, invitaron a todos los que estaban levantados en armas. Algunas reuniones fue Lutero, otras ya no fue, porque había peligro que lo mataran. Y las conclusiones de ese Concilio de Trenton no variaron mucho las cosas. De hecho, algunas fueron más radicalizadas, como la que acabo de decir, de que las obras, o la palabra, perdón, no era la única regla de fe y conducta. Que sí, la Biblia es la palabra de Dios, pero que también es muy importante la opinión de la tradición, lo que la tradición, la santa tradición dice. Y la otra es que también los santos estudiosos de la fe, pues los oficiales, los profesionales, también opinaban. En conclusión, este Concilio de Trenton no sacó adelante una reconciliación, que era su objetivo. Algunas enseñanzas se radicalizaron. Por ejemplo, la veneración de imágenes iconográficas y de reliquias promovidas precisamente por el clero, pues en vez de que la cosa se dijera, no, pues sí, miren, esto no es lo que dice la Escritura, se volvió más radical. Muchos santos existentes, el culto a la Virgen, tantas cosas que se hicieron, fueron, en vez de caminar en la reforma hacia una renovación en la palabra, fue una radicalización en contra. El purgatorio, por ejemplo, que era una de las banderas en contra, ¿no? Pues el Concilio de Trento dijo, no, el purgatorio existe, y estableció una serie de cosas increíbles, y nada más digo estas dos. Por ejemplo, promovió un movimiento mundial a través de los artistas, de los pintores, de los escultores, para que a través de la escultura, la pintura barroca, ¿han oído lo que es esto de la escultura, la pintura barroca? Abarcó por muchos años una enseñanza y una tendencia entre los pintores, entre los escultores, que promovían todo lo que era barroco. Es decir, ahora, bueno, dice que los que nos han enseñado algo de ver un cuadro y decir, eso es barroco. ¿Qué quiere decir que es barroco? ¿Por qué lo sabes que es barroco? Porque está todo oscuro, medio negro, tiene su tema es 100% de cuestiones religiosas. En muchas de esas imágenes son lo que acabo de decir, el purgatorio, el infierno, el sufrimiento de los que están en el infierno. Y eso cuando llegó a México, vayan a ver nuestras, ya ahorita muchas ya no, pero la inmensa mayoría atascadas de pinturas, de esculturas barrocas. Ese fue nada más otro de los movimientos contra la tendencia religiosa del siglo XVI o la reforma religiosa. Estableció la Santa Inquisición, así como para ponerle la aceitunita al pastel o la cereza al pastel. Dijo, bueno, y por si esto no lo quieren entender por la buena, vamos a instituir la Santa Inquisición. Y la Santa Inquisición, qué barbaridad, en todos lados, no nada más aquí en México, en Europa, en muchos lados, fue una cosa tremenda, de muerte, de tormentos. Cualquier individuo que se atrevía a medio opinar algo que no fuera de acuerdo, ¡pum!, hizo una lista de libros que no podían ser leídos, y si alguien leía ese libro, Santa Inquisición, ¡pum!, y vámonos. Conclusión. Todo esto de la reforma religiosa, en vez de que la iglesia saliera a resurgir o resurgiera
con olor a santidad, la iglesia cayó en excesos y en otros errores más grandes y en pecado. Y obviamente en la radicalización, unos y otros. El pecado es un poder misterioso que se opone a Dios, que se opone a la voluntad de Dios y se opone al deseo y buena voluntad de Dios para con el hombre. Los pecados son vicios, hábitos contrarios a la persona de Dios, a la voluntad de Dios. Y son hábitos y costumbres que el hombre fácilmente toma y acepta y se radicaliza, se inclina y que busca o cae en estos hábitos movido porque la condición del hombre es una condición pecadora. Es nuestra naturaleza, dice la Biblia. Nuestra naturaleza es hacer el mal. Al hablar del pecado, bueno, la gente piensa de inmediato, en los 10 mandamientos. No es que los 10 mandamientos, pero el pecado es tan vasto. La misma iglesia llegó a clasificar el pecado y es una lista enorme y la dividió hasta en pecados capitales o mortales, pecados veniales, el asesinato, el adulterio, la lujuria, pecados que consideraba como mortales, y otros como los chismes, decir mentiras, calumnias, los celos, la gula, el robo, la avaricia, una serie. Hay tantos pecados. Yo quise hacer una lista, pero dije no, porque cada vez que saco, este es mío, este es mío, este es mío, dije no. Y es que el pecado, podríamos hacer esta lista y de vicios y de pecados que son contrarios al deseo del corazón de Dios. Y el pecado corrompe el corazón del hombre. El pecado angustia, el pecado agobia, conduce al hombre a cometer error tras error tras error. Y obviamente el pecado lleva a la muerte eterna, a la muerte y a la condenación eterna. Endurece el corazón. Llega a hacer que el hombre se sienta, no necesito. ¿Sabes qué? Pues yo voy a la iglesia porque voy a acompañar a mi esposa. Voy a ir porque me lo pide. Ahorita me dio mucho gusto de ver que sus hijas están aquí. Se debe sentir feliz, de verdad. Gracias, bienvenidos. Vengan más seguido, no cuando presida Zoila, no lo tomen como ataque. Vengan cuando no presida Zoila. Y vengan para que su corazón, ese corazón de ustedes y el mío, que busca, que se endurece, que busca siempre caer en esos hábitos y cosas que no son lo que Dios quiere. Llega a veces el corazón del hombre a endurecerse, a pensar que no necesita de Dios, a pensar que no, miren, yo sé lo que quiero, yo estoy bien así, a mí no me tienen que decir aquello, ni tienen que enseñarme la doctrina, ni tienen que llevarme a leer libritos, y mucho menos tengo que leer el libro del discipulado, o el libro de aquello, o el libro de aquello. Yo estoy bien. Es más, acepto que hay un Dios, pero todo lo demás está como que cuestionable. Eso es producto del endurecimiento que en el corazón ha hecho el pecado. Pecado es, o significa, en una definición que me gustó, dice perder el camino, equivocarse de camino, errar al blanco. Bueno, ¿por qué estamos hablando del pecado? Híjole, si el tema no es el pecado. No, ¿verdad? El tema es la gracia. Es que leí esta frase y me causó, me sacudió. Dice, para poder valorar, para tener el sentido real, el valor de la gracia,
hay que entender qué dañino y qué grande es el pecado. Y entonces entenderemos que todo lo demás que hablamos del pecado se opaca cuando dice, hermana, lámina número 1, estás distraída. Hermana, lámina número 1. Gracias. Romanos 3:23, que creo que ya lo leímos, pero si no, les pido que lo leamos todos. Por favor, ¿cómo dice? Siendo justificados gratuitamente por la gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. 23 y 24. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Si confesamos los pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y perdonarnos. Si decimos que no hay necesidad, le hacemos a Él y su palabra. Por eso hablé del pecado, porque el pecado nos agobia. El pecado agobia al hombre. Ya dije y repito, daña el corazón, endurece el corazón, transforma a las personas, pierden el camino, piensan que están bien. Nadie me tiene que decir lo que yo debo de hacer. Y cuando un corazón llega a ese extremo, a donde ya no necesita de Dios, es muy difícil que la gracia de Dios entre, reciba ese corazón, la gracia divina de Dios. Dice por ahí vamos a ir leyendo algunos otros versículos, que me interesa que los leamos, porque la palabra es la que tiene que hablarnos, y uno nada más tratar de ampliar. Dice, no como el delito tal fue el don, dice la palabra, porque de la manera que todos hemos pecado, y acabamos de leer, el que dice que no ha pecado es mentiroso. Todos hemos pecado, estamos destituidos de la gloria de Dios, pero no como el pecado tan grande y tan abominable que ha existido y que existe en el ser humano. Hay algo más grande que el pecado. Eso se llama la gracia de Dios. La gracia de Dios es algo tan grande, expresa plenamente lo que Dios es. Por gracia somos salvos. No es un don de nosotros, es un regalo de Dios, dice la palabra. Y no es por obras, para que nadie se gloríe. La gracia nos grita, la gracia nos dice que las cosas buenas que algún cristiano, alguna persona hace, no proceden de su propia fuerza, de su propia capacidad, sino que procede de la gracia de Dios que hay en el hombre que recibe a Jesucristo como su Señor. Por eso la gracia, debemos buscarla, recibirla, aceptarla y reconocerla con gratitud. La gracia llega a mí sin un costo. A mí no me cuesta. Sin compromiso ulterior. Te doy la gracia, pero tienes que hacer esto y tienes que ir cada domingo y tienes que llegar y tienes que cantar en el coro y tienes que orar todos los días y tienes que leer la Biblia 5 capítulos diarios y memorizarte 2 a la semana. La gracia llega sin costo, sin compromiso ulterior, porque la gracia fue pagada por el dador de la gracia, Jesucristo. Dice un poeta, todo fue pagado ya, nada debo yo, salvación perfecta da quien por mí murió. Esa es la gracia. Por eso encontramos tantos versículos y quiero poner uno más, a ver si está Juan 1, 14 al 17. ¿Está? Lo buscamos. Juan 1, 14 al 17, ahí está. Leámoslo, ¿qué dice? Por favor. Lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de
Los que ya tienen sus horitas de evangélicos saben mucho de esto, o creemos saber. Y decimos que la ley entró para que el pecado nos diésemos cuenta de lo que es el pecado. Por eso dije, cuando hablamos de pecado, pensamos los 10 mandamientos. No matarás, no adulterarás, no tendrás ídolos, no cometerás, no. Esa es la ley. Esa es la ley. La ley fue dada por Moisés, dice aquí. Pero la gracia y la verdad por Jesucristo nuestro Señor y Salvador. Esta enseñanza de la gracia, enfatizada, promovida en la reforma religiosa, hoy en nuestros días es una de las enseñanzas más flacas en la iglesia cristiana, aún en la iglesia protestante. Leí también un comentario. ¿Cuánta gente anda necesitada de amor, de caricia, de gracia? Y al lugar a donde menos quiere ir es a una iglesia. Porque ha encontrado que en las iglesias lo que menos encuentra es gracia. Porque esa gracia de Dios, dada gratis, sin exigencia, sin pago, escasea. Cuando el hombre acepta a Cristo, busca su favor, su gracia, su salvación, su perdón, y se llena de la gracia del Señor, esa gracia no se queda en él. Esa gracia, dice, de gracia recibisteis, dad de gracia. No se refiere al dinero, se refiere a la gracia de Dios, al amor, al comprender, al tolerar a otros. Esa es gracia. Y la gracia escasea mucho en nuestras vidas, escasea por lo tanto mucho en la iglesia. Y mucha gente dicen, ¿por qué las iglesias se están quedando vacías en el mundo? ¿Por qué no viene más gente? Es que necesitamos más aplaudir, necesitamos más ofrendas. No, creo que no es el ritual. Creo que ayuda todo esto, pero creo que las iglesias necesitamos más ser llenas de la gracia del Señor, al grado que podamos abrazar y dar gracia a la gente que venga a nuestras iglesias. No crítica, no juicio. Primordialmente es por la falta de gracia que muchos de los miembros se van de las iglesias. Buscan amor, caricia, gracia y encuentran iglesias en desgracia. Las obras no generan o producen gracia por sí misma. Las buenas obras son productos de la gracia. Esta gracia la debemos compartir con los demás y no debe estar limitada ni basada a que la gente que tratamos, la tratemos bien según su apariencia, su posición física, es guapo, trae coche bueno. No. Quisiera yo narrar 2 ejemplos de gracia. Jorge Mata, aquí hay por lo menos una persona que es Yolanda que lo conoció también. Un hombre de más de 30 y tantos años, era un borracho, empedernido. Llegaba, ya a lo mejor también Adolfo sabe quién fue Jorge Mata. Ya su enfermedad de alcoholismo era tan grande que el hombre ya estaba casi en la locura. Llegaba y algo que me impresionó a mí, porque dice, pues si está loco, es que el hombre tenía, alguien puede decir, el diablo en el corazón, esto, aquello. Se tomaba piedras grandes y se las echaba en la cabeza. Un día pasó por ahí, por una iglesita donde nosotros estábamos empezando la obra, y alguien lo invitó. Y dije, ¿por qué lo invitas?
está bien borracho, va a ser desorden. Pues efectivamente se paraba, es que ya, siéntese, y mejor que lo saquen. Yo lo viví, yo lo vi. Jorge Mata, después de un tiempo, por gracia y por oír la palabra y hacerle caso a la palabra de Dios, resumo, se convirtió al Señor, empezó a dejar de tomar, no de un día para otro así, no. Jorge Mata a los 40 años se metió al seminario a estudiar para ser pastor. No había terminado ni la primaria. Terminó siendo un pastor. Uno de sus hijos hasta la fecha es pastor. Dios le dio el don del evangelismo tremendo, porque él se sentía, como dijo el apóstol Pablo, soy deudor a todos. Se sentía que esa gracia que había recibido de Dios tenía que darla a otros. Y se iba a los mercados y hablaba de Cristo y llevaba a las gentes y a los alcohólicos, los agarraba y no los soltaba. Son historias reales, no me las contaron, yo las vi, yo las viví, porque la gracia de Dios tiene ese poder transformador, cambiador de vidas. Casi voy a terminar con otra ilustración que me daba temor contarla, Tom, y tú sabes por qué, porque hemos platicado de este hombre. Bill Yancey, ¿o cómo se llama? Philip Yancey, autor de unos 10 o 12 libros. Yo leí el primero y me sacudió. Se llama Gracia Divina contra Condena Humana. Parece que Bill Yancey fue miembro de una iglesia del Pacto en Chicago. Y en este libro de Gracia Divina contra Condena Humana, él narra la historia de uno de su amigo más cercano, llamado Mel White. Mel White era un pastor de una iglesia cristiana, maestro en el seminario Fuller. El seminario Fuller es un seminario así como de que wow, ¿no? Muy famoso. Coordinador de campañas de evangelismo, de ministerios, de grandes predicadores y líderes como Billy Graham, de Pat Robertson, de Jerry Falwell y otros más tan famosos como este. Pero un día este hombre llamado Mel White tuvo que hacer pública su situación en que vivía, de que era homosexual. No les platico el escándalo que se armó en todo el mundo evangélico. Imagínense un hombre con esas credenciales. Un escándalo tremendo, periódicos, revistas, ¿verdad? Hasta la televisión, al grado que un programa muy famoso en Estados Unidos que se llama 60 Minutos, seguramente ustedes lo deben de haber visto o oído, son estos reporteros tremendos, ¿no? Lograron traer a la televisión a los padres de este hombre llamado Mel White. Y ahí sentados en el banquillo les hicieron muchas preguntas y cuestionamientos. Y uno de los entrevistadores le dijo, pero es que ustedes saben lo que se dice en el mundo cristiano y en el mundo de las iglesias evangélicas, que su hijo es una abominación. ¿Qué piensan de esto? El papá no quiso contestar, pero la madre, con voz pausada y algo triste, dijo, sí, tal vez mi hijo sea una abominación, pero él sigue siendo nuestro orgullo y nuestro gozo. Estas palabras, dice el escritor del libro,
llegaron a mí y las he considerado como el ejemplo de una definición desgarradora, pero muy práctica de lo que es la gracia de Dios. Tal vez sea una abominación para mí, para ustedes, pero sigue siendo mi orgullo y mi gozo. Todos somos en cierto sentido una abominación para Dios. Todos fuimos una abominación para Dios. Todos hemos pecado. Todos hemos estado destituidos de la gloria de Dios. Unos alcohólicos, otros mujeriegos, otros adúlteros, otros ladrones, otros homosexuales, otros qué sé yo. Y sin embargo, contra toda la lógica, Dios nos ama de todas maneras. Gloria a Dios. Y Dios declara que yo, que tú eres su orgullo y eres su gozo. Y por eso dio su sangre y por eso murió en la cruz. Esa es la gracia. Esa es la gracia de Dios. Finalmente, es muy comentado y discutido, pues por los que leen la Biblia y por los que quieren argumentar que si esto o que aquello en relación a la vida de Pablo, que Pablo padecía de una enfermedad, que tenían problemas de la vista, algunos dicen, ¿verdad? Y dice Pablo en 2 Corintios 12:9, esta no es, no, ese es el último que vamos a tener, no. Dice Pablo que para evitar que él fuera un hombre presumido, porque conocía mucho de las grandezas y él tenía mucho conocimiento de Dios, para evitar que él se exaltara y fuera presumido, Dios le había puesto en su carne un aguijón, para que no se enalteciera sobremanera, y que Pablo le había pedido al Señor 3 veces que le quitara ese problema. Y dice, pero el Señor me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Esa es la gracia de Dios, algo que se perfecciona en nuestra debilidad. Por eso es que el que dice yo no necesito a Cristo, yo no necesito a Dios, es muy difícil que llegue a tener o aceptar ese regalo de Dios que es la gracia. Yo no quisiera terminar sin decir como empecé, diciendo que el corito que cantamos, Dios manda lluvia, derrama de tu espíritu, sana mis heridas, cámbiame, Señor. A lo mejor aquí hay todavía alguna gente de las que, a pesar que venga desde hace mucho tiempo a la iglesia y dice que todavía está aquí al frente, y hasta puede ser que sea, no sé, como este hombre, líder, coordinador de campañas, pastor, maestro, pero que tuvo que enfrentar su verdadera condición humana y decir, Señor, quiero tu gracia. Y el Señor le diga hoy, ¿quieres mi gracia? Aquí está mi gracia. No te cuesta nada. Bástate mi gracia. Y si te sientes débil, mi gracia va a ser perfeccionada en tu debilidad. ¿Pueden inclinar su cabeza? ¿Me acompañas? Voy a tratar de cantar la estrofa 1. Dios manda lluvia. No lo tenía programado, discúlpame.
Dios manda lluvia, satúrame de tu espíritu, sana mis heridas. Y voy a inventar, perdona mis pecados, cámbiame, Señor. Si alguien quiere cantar eso en voz alta o en voz baja, hágalo. Dios manda lluvia, satura tu espíritu, envía hoy fuego, sana mis heridas, sálvame, Señor. Gracias. La gracia de Dios es más grande que el más grande de los pecados. Sola escritura, sola fe, sola gracia. Los tres grandes principios de la reforma religiosa del siglo XVI.